Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une este sábado 5 de julio. Un Caribe múltiple, como nos gusta a nosotros, Gustavo. Tenemos literatura con Mayra Montero, Caribe Literario Siglo XXI. Tenemos inteligencia cultural de la diversidad, monumento de los Guloyas en San Pedro de Macorís. Pero tenemos democracia, pensamiento, conocimiento, dialogante con el exmandatario Leonel Fernández y Luis Abinader, para pensar, reflexionar un futuro viable, democrático y respetuoso con la geopolítica insular que nos toca. Tenemos un Caribe excepcional. Este 5 de julio, no te lo pierdas. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pero Nicolás Guillén nunca escribió tan bien. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Papel, escritura, libros, pensamiento. Así fue Mar de Palabras. Primer Festival Internacional de Literatura del Caribe que reunió en República Dominicana, en la zona colonial, las mejores y mayores firmas de la literatura del Caribe siglo XXI, de un Caribe literario que nos une al continente. Hemos tenido autores de Colombia, de Venezuela, y qué gustazo, qué banquete, Gustavo. Oh, pero yo me lo pasé bomba con la Montero, y es esa Montero que hoy, 5 de julio 2025, Radio Funglode te regala, porque ella nos dio una entrevista exclusiva, excepcional, Gustavo, de 2 horas. 2 horas hablando de literatura, de la vida, de la historia. Ella mencionando sus orígenes, gallegos de allá del Ferrol, de España. Alegre, feliz, hablando de su niñez, de sus recuerdos y de esa Cuba que por mucho que ella analice y critique, la tiene sellada sensualmente en su corazón para siempre. Y no que hayamos hablado de la novela, ¿verdad?, que ya comentamos aquí, La tarde que Bobby no bajó a jugar, es sobre Fischer, el ajedrecista, y el campeonato, sino que nos habla aquí para ustedes, queridos amigos, de lo que tiene en marcha su próxima novela. Y nos comentó también sus amores literarios, lo que le marcó para siempre. El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. El aprecio y la distinción por escritoras del Caribe que ella tiene, como Rita Indiana, por ejemplo. Entonces, ¿para qué hablar, Gustavo? Tírales a nuestro público esa entrevista en vivo que nos regaló la Montero. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y hoy somos más Caribe porque estamos con Mayra Montero. Yo sé que tú te has leído La tarde que Bobby no bajó a jugar, que la hemos trabajado en la universidad, que la hemos trabajado en nuestros enlaces, pero ahora Mayra nos va a decir en qué nueva escritura está.
Estoy trabajando una novela ambiental en Islandia que se va a titular 100 palabras que significan el viento, perdón, 100 palabras que significan viento, porque en Islandia hay 100 palabras en islandés que significan uno u otro petardo, una ráfaga, no sé qué. Me gustó mucho esa frase y estoy trabajando con 2 científicos, uno es vulcanólogo, pero él es un personaje secundario. La protagonista es una mujer especialista en medusas y tiene una historia puertorriqueña, tiene una historia familiar bastante fuerte. Está casada con este vulcanólogo que viaja a Islandia porque hay un volcán, como siempre, en erupción, y ella aprovecha para ir a estudiar una invasión más medusas. Islandia, que tú no te me despegas de Bobby, por mucho que tú me digas, y bien te tampoco porque me metiste a Puerto Rico. No sé, a protagonista. ¿Y es donde tú vives? Es Puerto Rico, donde yo vivo hace 52 años. 52 años. Yo soy puertorriqueña, grandita. Casi lo que me llevo aquí en Dominicana, ya me lleva, ya el pendiente. Mayra. Entonces ahora vamos a entrar otro punto que yo quiero desarrollar contigo. ¿Qué relación tienes con las escritoras caribeñas contemporáneas? Por ejemplo, cubanas también, Wendy Guerra. Wendy la conozco, no soy Carla. Carlos Suárez la conozco mucho, sí, Bien. muy bien. La dominicana Rita Indiana. Rita Indiana ha estado en Puerto Rico, no soy una amiga, pero me gusta mucho sus artículos. Okay. Dice que queda tu presta Puyal, parece. Ya, Eso, pues canta. Sí, Julián. Te he leído mucho. Entonces, fíjate que estamos hablando de una renovación editorial donde el corpus es autoras, porque eso también sucede en el Caribe francófono, es decir, Gisèle Pineau, Simone Schwartz, Maryse Condé, Marie-Claude Pernelle, y tenemos además una diáspora de escrituras en Edwige Danticat. Sí, haitiana. Haitiana. Entonces, todo esto nos está dando una literatura no feminista, pero escrita por mujeres. El campus de la feminidad, pero la perspectiva social, captadora, intelectual, de asuntos que el hombre no ve, o que no quiere ver, o no puede ver. Coméntame eso un poco. Y no puede ser tampoco desde esa perspectiva. Y a mí me encanta que las mujeres, a lo propio, esta Zoe Bates, Soy, sí. y las mujeres, este tipo de escritora escribe ahora sin dogmas, exceptuando unos cuantos, no está el dogma de estar pensando, bueno, a mí ahora con esta novela va a ser traducida al francés Sí. este año. Qué bueno. Y sin embargo, todavía Entonces ya con la música que estará en francés este año. me dije, Alma Tellier, de Moisson, claro. la va a publicar, Sí. lo tiene, tú así. Sí. Y mi representante tiene un poco de miedo, fíjate cuál es la cosa, con Estados Unidos, la tradición inglés, por la cosa de la cancelación de los políticamente correctos, que es una niña de 14 años, una lolita, el bebé. Hay una lomita con extraordinaria observación de Miriam, una lomita al revés, maravilloso. Y entonces decía, ay, no sé, me dice ella, está en Barcelona, me dice que no sé, con ese tema, vamos a ver cómo nos va en Estados Unidos. Pero bueno, Bobby Fischer es una figura
cultural en Australia. Legendario. En Estados Unidos yo creo que puede navegar con suerte está aceptado, pero algunos capítulos van en inglés, pero muy bien esta que tiene las editoriales, vamos a ver. Sí, maravilloso. Ese nivel de escritura intimista fue porque al ser tú protagonista y autora, entras en una desnudez a través de las palabras que te impone cierto pudor, o realmente ese encuentro con Bob fue más erótico, sensual que sexual. Yo creo que fue más erótico, sensual que sexual. Yo hasta he pensado en muchas veces a su tumba, Reykjavik, y porque fui la primera vez, porque me sentí en deuda a llevarle flores, muñequitos, cosas. Y después seguí yendo y todo el mundo me dice otra vez a Islandia, otra vez a Islandia. Y hasta he llegado a pensar, cuando me muera, quiero que mis cenizas estén allí. Pero después tú sabes que siento una culpa tremenda con mi madre. De Quisqueya al mundo. Pues justamente, Gustavo, ¿tú sabes lo que es eso? La Lucrecia cubana, exiliada o emigrada o desplazada, en España, residente en España, nos trae a Celia Cruz en el musical esta noche, ahorita ahí, coleteando. Entonces, ¿por qué de Quisqueya al mundo? Gustavo, porque yo creo que sin Johnny Pacheco, cibaeño, santiaguero, no hubiera todo ese sabor de guaracha, de arreglos, todo ese sabor de salsa, de combos. Oye, Tito Puente, ok, Tito Puente, Willy Colón, ok. Y el Pacheco, el Johnny, todo el sabor, el gusto que le dio a Celia Cruz. Porque si bien es verdad que República Dominicana tiene una conexión política memorativa, histórica, Máximo Gómez Martí, la tiene también musical y cultural y en literatura con Cuba. Pero Johnny Pacheco fue el manifiesto de arreglos y escándalos, conduciendo en el escenario la voz de Celia Cruz. ¿Sí o no? Por eso es tan importante que hoy la tengamos. En todo ese transcurso, esa movilización internacional, pero aquí en Quisqueya es donde ella va a marcar ese sello caribeño que el exilio cubano le quiso quitar, pero que ella reivindicó e impuso para siempre. Porque para los caribeños y para los dominicanos, Celia Cruz, Dios mío, pero Celia Cruz es única y esta tierra la adoptó como Puerto Rico adoptó a la Lupe, porque hay solidaridades vocales y musicales entre caribeños. Entonces, si todavía no te has decidido, mira, tira para allá esta noche, que eso no se va a dar siempre. De par en par. Pues sí, queridos amigos, la comunidad Cocola, esa comunidad afrocaribeña anglófona que llegó a República Dominicana a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, comunidad de trabajo cañero.
vinieron de Saint Kitts, de Aruba, de Montserrat, de las islas anglófonas. Vinieron con su tradición guloya. Vinieron con sus coronas de plumas, con sus hachas de juguete, con sus mandiles de mando, con su meneo de pies alzados bailando. Y desarrollaron cultura agrícola, espiritual, en la iglesia, en la chorcha de Samaná, pero también desarrollaron arte, como fue el caso del que nació en el Batey de Consuelo, Nadal Walcott, en paz descanse, y sobre todo Norberto James, ese poema universal de los inmigrantes. Pues es ese poema de Norberto que hoy podemos celebrar en el monumento que se inauguró en la ciudad de San Pedro de Macorís, o San Pedro, Sultana del Este, ciudad de poesía, de trabajo, de comercio y de cultura. Pues sí, los cocolos se merecen un monumento y yo diría un museo de la memoria cocola en el país, hombres de fe, de paz. Ventana abierta. Ventana abierta a la democracia ciudadana, Gustavo. En este país, que es un país tan especial, que criticar por criticar es lo que está de moda. Aquí se opina antes de pensar y se critica antes de saber. Pues aplausos a cuatro manos por el encuentro del presidente Abinader con el expresidente Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Aplauso a cuatro manos. Porque, primero, aplauso por integrar a la oposición en una dinámica constructiva de nación frente al problema migratorio. Y aplauso porque si alguien sabe de complejidad geopolítica y política, Leonel Fernández. Y aplauso al presidente Abinader de tener la humildad de recurrir a sabidurías diversas y a conocimientos diversos para establecer una política de Estado. Y cuánta ignorancia, mi querido Gustavo, cuánta ignorancia en este país, porque Shimon Peres de Israel hace unas décadas le dio la mano de paz al dirigente palestino Arafat, porque hay que construir democracia, ¿ok? Porque De Gaulle, cuando tuvo que enfrentarse a la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que pactar, negociar, estrechar y gobernar con comunistas, con socialistas, con derechistas, para restablecer
la coherencia del país? Porque en continuidad se gana cuando el contenido de la continuidad es justo. Y es verdad que el asunto migratorio no puede llevarse bajo dos dogmas nacionalistas, atrincherados en conflictos. Hay que llevarlo con estrategias democráticas abiertas a la negociación. Pues sí, me siento profundamente orgullosa del presidente Fernández y respetuosa del presidente Abinader. Es así que se hace la nación. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Pero, Gustavo, ¿cómo tener aquí a Mayra Montero y no darle una rienda suelta? Una mujer tan libre, tan abierta, que te habla de su condición de mujer sin entrar en dogmas, sin entrar en posiciones radicales. Ella se vive como mujer, ella vivió su deseo adolescente, ella vivió su vida de mujer adulta y todavía hoy mantiene en sus características femeninas el recuerdo del amor juvenil, del amor atrevido del primer paso, y te lo comenta y te lo habla con una elegancia y con una evidencia que te pone a pensar. Pero, literatura obliga. Hemos intercambiado con ella de la estructuración de una novela, de cómo escribe, de los diferentes recursos de la escritura descriptiva, informativa y social, y de la escritura intimista y de la escritura histórica, porque ella, Mayra Montero, es primero una tremenda comunicadora. Así que disfruten esta rienda suelta con la más coqueta, la más atrevida de las escritoras contemporáneas del Caribe. He dicho, Mayra Montero. Como lo puede hacer un investigador o un periodista, ¿verdad? Y después está la escritura social política con un nivel de humor, de pegarse un tiro, y es ahí donde te sale el cubanero. Sí. Es decir, esa cultura cubana de reírse de las cosas, porque no hay de otra. Sí. Y después está el que más me interesa a mí, que es una escritura intimista. Ese nivel de escritura intimista fue porque al ser tú protagonista y autora, entras en una desnudez a través de las palabras que te impone cierto pudor, o realmente ese encuentro con Doble fue más erótico, sensual y sexual. Yo creo que fue más erótico, sensual que sexual. Yo hasta he pensado ir muchas veces a su tumba en Reykjavik, y porque fui la primera vez, porque me sentí deuda a llevarle flores, muñequitos, cosas. Y después seguí yendo, y todo el mundo me dice, otra vez a Islandia, y hasta he llegado a pensar, cuando me muera, quiero que mis cenizas estén allí. Pero después tú sabes que sí, tuve la culpa tremenda con mi marido. Sí, yo tuve un matrimonio muy bonito,
Él murió ya hace 12 años, tuvimos 30 años casados. Y entonces me casé muy joven con él, y madrileño, y después Dios contra él se enojaría tremendamente si yo no hubiera podido publicar esta novela, ni en vida de mi marido, ni en vida de mi madre. Pero esas escenas con mi mamá, yo pensé que en mi familia se iba a enojar mi hermana, que mi hermana iba a resentir. Cuando mi hermana leyó la novela, porque le dije, no te va a gustar, Sí. me dijo, ella fue muy graciosa, me dijo, por lo que dice de Mima, los cubanos decimos Mima, por lo que dice de Mima, dice, sí, es verdad, estaba loca. Que es verdad que le inyectaba, sí, dime tú qué locura, decía, insulina, marapro, y yo, pero una cura de caballo, aquellos años. Cura de caballo. Entonces, lo que hay en la novela, en la Diablo, te ponen en un espejismo con otra mujer que se llama Delfina, que es la que se enamora del polaco, la que tiene el polaco por enamorado, que es la madre de Boru. Regina. ¿Tú la conociste? No. No, es totalmente fabricado. No la conocí, pero leí muchísimo. Sí. Ese personaje de Marek, me trajo un aspecto cultural que yo no conocía para nada de Cuba, que era esa pequeña comunidad judía ashkenazí. Bueno, yo creo que es de cerebro judío. Igual que un tío abuelo que yo tuve, bueno, cuando era mi tío político, yo creo que mucho lo negaba, porque con el verían con el trama. Bueno, no sé hasta qué punto más. En cuanto a Manuel, que es un personaje para mí entrañable, él es el hermano. Sí. Yo hubo que es mi padre. Si mi padre no fue un chul, mi padre era. Todo posible. Si tenía un lugar, contrataba prostitutas y gustaba, era un buen viva. Mi papá no fue eso, pero en el carácter, en la enteramiento, en el temperamento. Pero fue humano, porque humano. Oye, pero en las salidas que tienen, ese era mi padre. Mi padre era humorista, él tenía esas salidas así, era secar hipódromos, iba al canódromo y llevaba capita bohemia a la que mi madre jamás se va. Ese personaje de Mario Maek, que es muy tierno. Sí, lo eres dos veces en realidad, sí. Una cosa que te voy a preguntar, Maya. Yo creo en esos hombres tiernos, románticos, silenciosos. ¿Tú crees que ese Mario Maek todavía existen ese tipo de hombres? Yo creo que sí. Pero se esconden mucho. Se esconden, pero sí existe, que sí. ¿Y tú conociste uno así? Bueno, he conocido, como decía Rubén Darío, plural ha sido la historia de mi corazón, pero él le ponía otro adjetivo. Plural ha sido la dulce historia de mi corazón. O sea, he conocido unos hombres así, sí. Y Tocan el anda, ¿verdad? creo que es mi caso. Yo tuve bastante pareja antes de conocer a mi pareja. Sí. Y ya después Es tranquilo. hubo algún romancillo por ahí, pero incluso Careco que tenía piedad, pues iba de jovencita a pasar los veranos en Galicia, en Ferrol. Sí. Y entonces me enamoré de un gallego que era guapísimo, con un carácter bien traído. Y entonces me iba a buscar en su motocicleta a
a casa de mis tíos que morían en Cristo que ciego. Se miraban todos así. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues sí, queridos amigos, francofonía de las Américas. El país está abriendo muchísimos espacios de interés con el sector francófono. Debo decir que la Embajada de Francia recibió toda una delegación ecológica y de los océanos para combatir los desafíos medioambientales marítimos de nuestro siglo XXI y sobre todo reflexionar científicamente al problema del sargazo, que es un problema muy real y muy agudo. Entonces, se está desarrollando ese interés de la ecología marítima y cómo luchar por experiencia francófona de los océanos. Tú sabes, Gustavo, que hemos tenido al gran Cousteau, al gran coronel Cousteau, que fue uno de los primeros exploradores marítimos en su Neptuno, que recorrió el mundo entero y que recorrió las costas de Haití y las costas de República Dominicana, como también de Oceanía. Entonces, hay como quiera, del lado francés, una gran expertiza científica sobre los mares y la condición ecológica. También quiero comentar algo que me parece sumamente importante para nuestra cultura compartida, y es que realmente se está preparando y se va a preparar un encuentro internacional, óyeme bien, de pequeñas, medianas y empresas del espacio francófono. Este año, Gustavo, lo van a dar en el ex-Dahomey, llamado Benín, y han lanzado, la Organización Internacional de la Francofonía, ha lanzado un llamado a candidaturas para ver dónde y cómo se podría hacer el encuentro de las empresas del convenio y del conjunto de los países miembros asociados de la OIF. Con esto quiero decir, queridos amigos, que la francofonía es más que lengua, es más que literatura, es más que arte, es inversión, economía, medio ambiente, clima, y déjenme decirle, últimamente se dio en Niza el encuentro, el Seminario Internacional de los Planteamientos Oceanográficos, y hubo una delegación dominicana que fue, y el embajador de República Dominicana en París, David Puig, le dio seguimiento a todo esto durante una semana. Entonces, como ustedes ven, la francofonía cada vez más se une, y debo decirles que en términos comunicativos, editorialistas y radiofónicos, la delegación dominicana representada por nuestro director Kelvin Mejía y Sandoval Miguel fueron invitados al encuentro internacional en París de las radios asociadas y amigas de Radio Francia Internacional. 3 días de intervenciones, de congresos, donde se reflexionó sobre el área digital y la cultura en las radios francófonas, la juventud frente a la telecomunicación, es decir, que hemos estado presentes en el encuentro internacional de las radios amigas de la francofonía. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Queridos amigos, cuidado,
el este es el este. Por mucho que se vaya a tirar de moda el sur y que se pongan a recordar de nuevo del norte, el este es el este. Y como el este nos honra, yo quiero que le presten atención a una ciudad como San Pedro de Macorís. Ya les he advertido en una cápsula, ¿verdad?, que ya tenemos el monumento cerca del malecón a la cultura guloya, pero quiero que ustedes sepan que en el Parque Central todos los domingos por la mañana los grupos descendientes de aquel famoso El Primo, tocan su música, bailan y se alzan por toda la plaza de San Pedro. Pero San Pedro tiene un toque como ciudad, que es una ciudad, querido Gustavo, que te da una nostalgia de las ciudades anglosajonas de finales del siglo XIX, no solamente del sur de Estados Unidos, pero también de Pensilvania, como un look de una especie de pudor, de prudencia, de ritmo, que es como muy british. La gente realmente de San Pedro tiene un look así como muy british. Y cuando tú oyes en los carruajes de los coches y cierras los ojos, te da la impresión que podrías estar en Luisiana. Y si vas al malecón y miras hacia el río Macorís y tiras tu mirada hacia la Chorcha y después tiras tu mirada hacia el río, tienes un pequeño efecto de New Orleans y del Mississippi. Hay que darse ilusiones, Gustavo, hay que darse ilusiones. Y San Pedro te da esas ilusiones. Esa es la magia. Es una ciudad totalmente aparte dentro de la historia cultural y antropológica de República Dominicana. Vale la pena que vayas a San Pedro, que hagas un paseo en coche, que vayas al centro, que busques 2 o 3 restaurancitos de la zona que hacen unos pasteles en hoja de pegarse un tiro. Pero también vale la pena que te acerques a la cooperativa marítima de pescado y ahí vas a encontrar ventorrillitos y vas a encontrar el restaurancito Robimar. Te subes arriba a la galería y te lo digo, estás en el Mississippi. Contigo, Lelia Blanco.